Bueno, y como cada año habrá función especial del Día de Muertos en la Arena México, en la Catedral de la Lucha Libre aquí en la Ciudad de México. Pero para este año no será solo una función, serán tres carteles, dos especiales de cara a lo que será ese fin de semana. Tres funciones especiales del Día de Muertos presentará el Consejo Mundial de Lucha Libre los próximos 28 y 30 de octubre, además del 1 de noviembre. Una de ellas será para definir al nuevo campeón universal. La idea de estas funciones es combinar de dos tradiciones del país, el arte del pancracio y el culto a los muertos. Y aunque no se definen todavía las carteleras para estos eventos, habrá algunos detalles especiales acordes a la celebración. Uno de ellos es que habrá entre 8 y 10 guardianes del inframundo, encargados de llevarse a los luchadores derrotados en esas veladas, así como ofrendas en el pórtico y veladoras, mientras que los gladiadores, edecanes y demás involucrados en el espectáculo estarán caracterizados de acuerdo a la ocasión. Vianey Zárate, 21 Noticias.